Toda mi vida fui cristiana protestante en la iglesia no denominacional. Y a mí me encantaban las alabanzas, me encantaban los servicios, me encantaba servir en el ministerio, aprendí a leer mi Biblia y a hacer devocionales todos los días. Tenía muchísimas amigas e incluso tuve el privilegio de dirigir un estudio bíblico en mi casa con los jóvenes de la iglesia. Pero tú te preguntarás, ¿qué sucedió si todo era tan hermoso? Descubrí que la Biblia es un libro católico. Hay que recordar que por los primeros siglos no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos el día de hoy. Fue hasta el siglo III cuando el Papa San Dámaso I, un papa católico, decidió, después de varios concilios, los 27 libros que pertenecerían a nuestro Nuevo Testamento. Si confiamos en la decisión tan importante que tomó la Iglesia Católica por medio del Papa San Dámaso I, nuestro Nuevo Testamento, ¿por qué no confiamos en las demás doctrinas de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica fue la encargada de recopilar todas las cartas y todos los libros que se habían escrito y ellos decidieron qué cartas sí y qué cartas no irían en el Nuevo Testamento. Con todo esto, yo me di cuenta que la Biblia es un libro católico, porque fue la Iglesia Católica quien decidió cómo sería el Nuevo Testamento. Fue un shock grandísimo conocer a Ignacio de Antioquía. Dice la Biblia en Hechos 11:26, fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Ignacio de Antioquía fue el discípulo de Juan, el discípulo amado. Conoció a Pablo y Pedro lo nombró obispo de Antioquía. Cuando investigué acerca de Ignacio de Antioquía, fue él quien le llamó a la iglesia de cristianos católica, que significa universal. Fue Ignacio de Antioquía quien le llamó a la presencia real de Cristo en el pan Eucaristía, que significa acción de gracias. Cuando yo descubrí que Ignacio de Antioquía, el discípulo de Juan, el discípulo amado de Jesús, había nombrado a la primera iglesia de cristianos católica y había nombrado al cuerpo de Cristo Eucaristía, fue un shock grandísimo porque me di cuenta que los primeros cristianos eran católicos. Cuando investigué más acerca de los primeros cristianos conocidos como los padres de la fe, me di cuenta que ellos creían firmemente en la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Ellos no lo veían como un símbolo o como una representación. Ellos creían firmemente en el bautismo de infantes. Ellos también escribían y creían cosas maravillosas acerca de María, la madre de Jesús. Ahora, si estos primeros cristianos conocieron a los discípulos de Jesús, a Juan, a Pablo, a Pedro, ¿ellos estaban más ignorantes que los cristianos de hoy en día? ¿Será que ellos no entendían bien el Evangelio o la palabra de Dios? Me empecé a dar cuenta de la división que existe en el protestantismo. Existen muchas iglesias, una en cada esquina, que predican distinto con la misma Biblia. Y aun cuando estas iglesias se parecen mucho entre sí, no son iguales y no están unidas. Recordemos que Jesús oró por unidad, que todos sean uno como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Así alcanzarán la perfección de la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Muchos pastores dicen que tuvieron el llamado de Dios para plantar una iglesia en una ciudad cuando ya hay muchísimas iglesias plantadas, como si no se pudieran unir para crear algo juntos. Ahora, ¿qué significa la unidad? Pablo dice: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar
y los mismos criterios. Pablo nos está diciendo lo importante que es tener un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Tristemente vemos que en el protestantismo el cristianismo se divide y cada pastor o cada iglesia tiene diferentes criterios acerca de la vida y de la Biblia. Una de las cosas que me di cuenta acerca del catolicismo es que están unidos, no están divididos. Y como dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Se mantienen unidos. Y a pesar de que haya diferentes opiniones o diferentes ideas, la Iglesia Católica trata de mantener la unidad por medio de concilios y de acuerdos para que toda la Iglesia sea guiada en un mismo pensar y en un mismo criterio, como decía Pablo en Corintios. Yo me aferré, y así a lo mejor tú también, a que solamente creamos lo que está escrito en nuestra Biblia. Y a lo mejor puedes estar diciendo, como yo dije una vez, a mí no me importa todo esto, yo solo creo lo que dice mi Biblia. Pues yo me sorprendí bastante de encontrar todas las respuestas a mis objeciones en mi Biblia protestante, acerca de María, la idolatría, la autoridad y jerarquía de la Iglesia, el bautismo de niños, la intercesión de los santos, la confesión. Muchísimas objeciones las pude contestar con mi Biblia protestante. Así que en los siguientes videos voy a estar hablando de cada una de esas cosas que fui descubriendo desde mi Biblia protestante. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, déjamelo saber en los comentarios para hablar más del tema. Y nos vemos en el siguiente video.